Buen día, mis hermanos, Dios les bendiga. Estamos aquí de nuevo. Vamos ahora a estudiar el último tema de esta lección, la lección 29. Recuerden, quizá han dicho ustedes, no tiene que ver lo que hemos aprendido esta semana con el tema, con la lección. Pues ahora vamos a ver que sí tiene que ver, porque la lección se llama El precio de alejarse de Dios. Y hemos visto aquí tanto a David como a sus siervos viviendo en la voluntad de Dios. Entonces, ¿por qué la lección nos habla del precio de alejarse de Dios? Porque ahora vamos a ver el pecado de David. Como decíamos en la clase anterior, que que en Crónicas no se aborda, pero en Samuel sí. Sin embargo, vamos a ver que no se aborda el pecado de David con Betsabé, pero David cometió otro pecado, acuérdense, que mandó censar al pueblo. Y esa no era la voluntad de Dios. Ahí David se alejó, es decir, no hizo la voluntad de Dios. Aunque David era ese rey amado por Dios, que decía Dios que tenía el corazón de Dios, porque todo lo que hacía lo hacía conforme a la voluntad de Dios. No hacía nada por su propia cuenta sin consultarle. Pero aquí no consultó a Dios. Es decir, actuó separado de Dios. A veces nosotros podemos caer así, quizá muchas veces, quizá pocas, quizá ninguna, las personas que están con una vida santa, pero habemos otras que estamos en la lucha, ¿verdad? Que queriendo ponernos en la voluntad de Dios para que Él santifique nuestra vida, pero pues cometemos muchos errores. Hay otras personas que ya se han entregado totalmente a la voluntad de Dios y llevan una vida santa, pero no todos. Entonces, qué bueno que la iglesia nos proporcione estas lecciones para que nosotros, a través de esos hombres de Dios, veamos que ellos también estaban en esa lucha espiritual, en esas batallas que caían en error. Y hoy vamos a ver el error de David y vamos a ver qué dice el escritor. Vamos a ver, la idea de la narración comienza así, claramente en el versículo 1, con la insinuación al censo, lo cual provocó fuerte discusión entre el general del ejército y el rey, es decir, entre Joab y David. ¿Se acuerdan de Joab, que fue a las batallas al frente de los ejércitos de David? Esta situación terminó en una toma de decisiones que dispuso la aplicación de un censo. El primer cuadro se cierra con un versículo donde vemos que se concluyó la discusión entre ambos, es decir, Joab y David eran los protagonistas de esta discusión, con la obediencia de Joab a David, y se inició el censo. Claro que Joab, pues aunque era un capitán del ejército, estaba bajo el mando de David. David era el rey. Joab, aunque no estaba de acuerdo en el censo, se sujetó a su rey, pero David no se sujetó a Dios. Por eso hay esa separación. Podría pensarse que censar no tenía nada de malo, de modo que nos preguntamos lo siguiente: ¿por qué no habría de conocer el pastor el número de sus ovejas? Pero es necesario observar que David actuó por impulso y por orgullo, lo cual ofendió a Dios. Por la redacción hecha en este pasaje, se puede notar que el cronista, al escribir, culpó a Satanás, quien, apelando al orgullo del rey David, le indujo a contar a su pueblo. Aparentemente David quería calcular su poderío militar. Sin embargo, el ordenar el rey el censo demostraba falta de confianza en la promesa de Dios. Si Dios ya había estado con él y había ganado todas sus batallas, ¿qué afán tenía David para estar seguro de que podía seguir ganando esas batallas? Había que contar el ejército para saber con cuántas personas contaba. Es decir, que no estaba confiando ciegamente en Dios como anteriormente lo había hecho. Y vemos entonces que el censo se llevó a cabo, ¿verdad? La palabra original es pasar revista. El censo tenía fines militares. Cuando David no tuvo una relación correcta con Dios, o más bien dice, lo provocó. Se situó en un terreno del enemigo espiritual. Es decir, miren mis hermanos, que cuando nosotros no estamos en la voluntad de Dios, nos pasamos al otro bando.
como dice aquí el cronista, que cuando David no estuvo en la voluntad de Dios, se pasó al campo de batalla del enemigo de Dios. ¿Quién es el enemigo de Dios? Satanás. Es decir, cuando no estamos haciendo la voluntad de Dios, estamos haciendo la voluntad de Satanás. Y eso pasó con David, según el cronista, el escritor de Crónicas. Entonces dice que se pasó al lugar del enemigo de Dios. Se observa que David no se relacionó con Dios y esto hizo que se relacionara indebidamente con el enemigo. Seguramente el rey David había descuidado su devoción y su dependencia en Dios y meditando sobre la extensión de sus dominios, pasó por alto que Dios había prometido que estaría con él, y no solo con él, sino con el pueblo de Israel todos los días de su vida, y que lo haría numeroso como las arenas del mar. ¿Se acuerdan que esa promesa fue hecha a Abraham? Que no se podría contar su generación. Entonces, aquí David se está alejando de la voluntad de Dios, de modo que las victorias no serían el fruto de sus estrategias o fuerzas, sino el poder de Dios. Cuán importante es no perder nuestra comunión con Dios. Recordemos al llegar al lugar donde el Señor nos lleve, que nuestra dependencia está en Él. Debe ser el faro que guíe nuestros pasos, Él, el Señor, y no nuestras capacidades. Joab se limitó a dar el informe a David. Sin embargo, no se registra la comunicación entre ambos. En dicha oportunidad, David no habló con el hombre, pero sí con Dios. En ese momento, en lugar de colocarse por encima del hombre, se subordinó a Dios reconociendo su culpa. Se puede decir también que cuando David tuvo una relación correcta con Dios, no vio su posición superior a la de los demás como rey, sino su dependencia en la mano de Dios. Así es como David se había venido manejando antes. Él no se sentía superior sobre sus siervos, sin embargo, pues era el rey, ¿verdad? Pero no tenía ese sentimiento de superioridad como la tuvo en este caso, que obligó a Joab a contar al ejército. ¿Por qué? Porque David no estaba teniendo una correcta relación con Dios. Y eso nos pasa a nosotros cuando no obedecemos la palabra. No estamos teniendo una correcta relación con Dios. Muchas veces estamos viviendo el cristianismo a nuestra manera, no en la voluntad de Dios. Y entonces, al dejar de tener esa comunión con Dios, pues nosotros nos posicionamos del otro lado. Pues es que es una rayita muy delgada que sin darnos cuenta la podemos pasar y estar del otro lado, en las manos de Satanás, aunque estemos yendo a la iglesia, aunque estemos leyendo la Biblia, porque Dios dice que no quiere oidores, sino hacedores. Es decir, que si usted escucha la palabra de Dios o la lee, tiene que ponerla en práctica en su vida, no solo oírla, ponerla en práctica, porque eso es lo que le da la comunión con Dios, obedecer la palabra. Si usted no obedece la palabra, aunque vaya a la iglesia, aunque lea la Biblia, aunque ore, aunque le diga a todo mundo que ama a Dios, si usted no obedece la palabra, solamente son palabrerías vanas, como dijo nuestro Señor Jesucristo. Somos como sepulcros blanqueados, ¿verdad? Hablamos bonito y quizás hasta nos vestimos bonito y tenemos apariencia de santos, pero si no estamos poniendo en práctica su palabra, pues somos como sepulcros blanqueados, porque dentro de nosotros no se ha generado ese cambio, ese nuevo nacimiento. Entonces vamos cargando la pudredumbre por dentro, porque espiritualmente no hemos sido transformados. Quizás solamente tenemos la apariencia de santos. A esos son a los que Jesús les dijo fariseos, porque les dijo, fariseos significaba actores que actuaban, aparentaban algo que no era. Entonces por eso Jesús dijo fariseos. Eso significaba en el hebreo actor, fariseo, o doble cara diríamos hoy día, ¿verdad? Que tienes apariencia de bueno, pero un corazón negro. Entonces una persona que aunque haga todas las cosas que se hacen en la iglesia, lea la Biblia, le diga a todo mundo que ama a Dios, pero si su corazón no ha sido transformado y no está poniendo en práctica la palabra de Dios en su vida,
y en su relación con los demás, con el prójimo, entonces no está en la voluntad de Dios. Y es cuando los dardos de Satanás encuentran lugar para que caiga y sea sembrada esa semilla de cizaña, como lo vimos en la clase anterior, como a Hanún, esa semilla de cizaña vino de sus allegados, de sus amigos, y provocó grandes guerras. En nuestra vida también eso provoca grandes problemas, así como a David lo hizo caer en pecado por un descuido, por hacer su voluntad y no consultar a Dios primero. Continuemos leyendo sobre David. David reconoció delante de Dios su pecado y su necedad al contar al pueblo, y suplicó que su culpa fuese quitada, pero Dios ya había determinado castigarlo por su decisión equivocada. El castigo divino sobre el pueblo de Israel refleja la influencia que las decisiones de una persona pueden tener sobre aquellos que están cerca de él. ¿Saben quiénes, mis hermanos? Nuestra familia. Sobre nuestra familia cae la consecuencia de nuestro pecado. Por eso tenemos que tener mucho cuidado en que si nos decimos cristianos, seguir a Cristo. Es decir, hacer y vivir como Cristo vivía, como Él actuaba. David pudo escoger entre 3 años de hambre, 3 meses de humillantes derrotas en la guerra o 3 días de peste en la tierra. Escogió lo último, 3 días de peste en la tierra. Aunque el perdón de Dios estaba en camino, David no pudo librarse de las consecuencias de no consultar a Dios en la forma de tomar decisiones. Cuán importante es orar a Dios para no actuar locamente en nuestras vidas o en nuestros ministerios por nuestra propia voluntad sin hacer la obediente voluntad de Dios. Hay que tener presente que hay personas alrededor nuestro que podrían verse afectadas por las consecuencias de nuestras actitudes y nuestras decisiones. Ahí están, mis hermanos. Dios le perdonó a David, pero tuvo una consecuencia. Dios le dio a escoger entre 3 castigos. David escogió el de 3 días de peste en toda la nación, en todo el pueblo de Israel. Hoy día sucede lo mismo. Cristo ya murió por nosotros. Él intercede ante el Padre. Si es que somos hijos de Dios, claro, eso no es para todo mundo. Estamos hablando aquí de los hijos de Dios. A este pueblo que David comandaba como rey eran los hijos de Dios, era el pueblo de Dios. La Santa Escritura es también para el pueblo de Dios. Por eso nosotros debemos de siempre llevar la palabra a los que no conocen a Dios para que se arrepientan y se conviertan en hijos de Dios. Un hijo de Dios, cuando comete pecado y se arrepiente y pide perdón, Dios le perdona, pero va a vivir la consecuencia. La consecuencia no se quita, porque ese es el pecado, el pago del pecado. Pero no vamos a condenación, porque cuando pedimos perdón, Dios nos perdona. Él tiene misericordia y nos perdona. Por eso dice Juan, y si pecamos, no dice cuando pequemos. ¿Por qué no dice cuando pequemos? Porque no es que comúnmente vamos a pecar. Y si pecamos por algún descuido, como le sucedió a David, y si llegásemos a pecar, abogado tenemos en el cielo, siempre y cuando te arrepientas como David y le pidas perdón, porque también hay otro texto que dice que el pecado oculto no puede ser perdonado, aunque Dios lo sabe. Si tú no tienes la humildad de confesárselo, pues no puede ser perdonado. Continuemos aquí para terminar la clase, todavía nos falta un poquito, y vamos a ver cuando viene este castigo, que es la peste, ¿verdad? Dios le dio a escoger a David 3 años de guerras contra ellos, contra el pueblo de Israel, sin que ganaran, 3 años de derrotas, o 3 años de hambre en el pueblo de Israel, o 3 días de peste, de una enfermedad. El rey David escogió los 3 días de peste. Y podemos ver, dice que estas opciones que Dios le presentó a David fueron presentadas a causa de su desobediencia
al Señor. Una gran hambre, es decir, sembrar en vano sin cosechar, huir delante de los enemigos por las derrotas durante 3 años, o 3 días de peste. David decidió escoger la peste, pues sabía que la mano de Dios era mejor en misericordia que la mano del hombre. Y efectivamente Dios extendió su misericordia y ordenó al ángel que detuviera la destrucción. David reconoció así que la culpa de la ira de Dios era exclusivamente a causa de su error, de una decisión equivocada. Entonces David recibió instrucciones de hacer un altar en la era de Omán, lo cual era como una señal de reconciliación con Dios. David, ante la insistencia de Ornán de darle su era sin ningún costo, rehusó ofrecerle a Dios una adoración barata. Por ello dijo: no tomaré para Jehová la era que es tuya. Dios mostró su aceptación del sacrificio respondiendo por fuego desde los cielos en el altar del holocausto. De esta manera el castigo de Dios se detuvo, un lugar para el templo. Esas fueron las respuestas de David durante este castigo. Primero, buscar un lugar para hacer ese altar. Luego dice, obtener un lugar para el templo. El altar de bronce que había construido Moisés estaba en Gabaón, y ahí se ofrecían todos los sacrificios de Israel, pero David se atemorizó al ver la espada desenvainada del ángel, de modo que no pudo ir allá. Fue tan grande la impresión que David tuvo en aquel lugar que decidió edificar allí un templo. Entonces vamos a ir ahora sí al texto. Vamos a leer el pasaje bíblico y vamos a leer el capítulo 21 de Primera de Crónicas, y dice así: pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo de Israel. Y dijo David a Joab y a los principales del pueblo: id a hacer censo de Israel desde Beerseba hasta Dan, e informadme sobre el número de ellos para que yo lo sepa. Y dijo Joab: añada Jehová a su pueblo 100 veces más, rey señor mío. ¿No son todos estos siervos de mi señor? ¿Para qué procura mi señor contarlos? ¿Qué será para pecado a Israel? Fíjese que Joab tenía más prudencia, ¿verdad?, en hacer la voluntad de Dios en este momento, pero cuando empezamos a leer el pasaje dice que Satanás desenvainó la espada. O sea, Satanás vino, dice el cronista, que Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a hacer esto. Mas la orden del rey pudo más que Joab. Salió entonces, por tanto, Joab y recorrió todos los lugares y volvió a Jerusalén y le dio la cuenta del número del pueblo a David. Y había en todo Israel 1,100,000 personas que sacaban espada, es decir, guerreros. Y de Judá 470,000 hombres que sacaban espada. Entre estos no fueron contados los levitas ni los hijos de Benjamín, porque la orden del rey era abominable a Joab. Acuérdense que ellos eran para la adoración, ese pueblo. Entonces por eso Joab se rehusó a contarlos. Entonces dijo David a Dios: he pecado gravemente al hacer esto. Te ruego que quite la iniquidad de tu siervo, porque he hecho muy locamente. Y habló Jehová a Gad, vidente de David, diciendo: ve y habla a David y dile: así ha dicho Jehová, 3 cosas te propongo, escoge de ellas una que yo haga contigo. Y viniendo Gad a David le dijo: así ha dicho Jehová, escoge para ti o 3 años de hambre, o por 3 meses ser derrotado delante de tus enemigos con la espada de tus adversarios, o por 3 días la espada de Jehová. Esto es la peste en la tierra, y que el ángel de Jehová haga destrucción en todos los términos de Israel. Mira, pues, que responderé al que me ha enviado. Entonces David dijo a Gad: estoy en grande angustia, ruego que yo caiga en la mano de Jehová, porque sus misericordias son muchas en extremo, pero que no caiga en manos de hombres. Así Jehová envió una peste en Israel, y murieron de Israel 70,000 hombres. Y envió Jehová el ángel de Jerusalén para destruirla, pero cuando él estaba destruyendo, miró Jehová y se arrepintió de aquel mal, y dijo al ángel que destruía: basta ya,
detén tu mano. El ángel de Jehová estaba junto a la era de Ornán, Jebuseo, y alzando David sus ojos, vio al ángel de Jehová que estaba entre el cielo y la tierra, y con una espada desnuda en su mano se extendida contra Jerusalén. Entonces David y los ancianos se postraron sobre sus rostros, cubriéndose de cilicio. Y dijo David a Dios: ¿No soy yo el que hizo contar al pueblo? Yo mismo soy el que pequé, y ciertamente he hecho mal. Pero estas ovejas, estas personas, ¿qué han hecho? Jehová Dios mío, sea ahora tu mano contra mí y contra la casa de mi padre, y no venga la peste contra mi pueblo. Y el ángel de Jehová ordenó a Gad que dijese a David que subiese y construyese un altar a Jehová en la era de Ornán, Jebuseo. Entonces David subió conforme a la palabra que Gad había dicho en nombre de Jehová, y volviéndose Ornán vio al ángel por el que se escondieron 4 hijos suyos que con él estaban. Y Ornán trillaba el trigo. Y viniendo David a Ornán, miró Ornán y vio a David, y saliendo de la era se postró en tierra ante David. Entonces dijo David a Ornán: dame este lugar de la era para que edifique un altar a Jehová. Dámelo por su cabal precio, para que cese la mortandad en mi pueblo. Y Ornán respondió a David: tómala para ti, haga mi señor el rey lo que bien le parezca, y aún los bueyes daré para el holocausto, y los trillos para leña, y trigo para la ofrenda. Yo lo doy todo, dijo Ornán. Entonces el rey David dijo a Ornán: no, sino que efectivamente la compraré por su justo precio, porque no tomaré para Jehová lo que es tuyo, ni sacrificaré holocausto que nada me cueste. Y dijo David a Ornán: por aquel lugar el peso de 600 siclos de oro. Y edificó allí David un altar a Jehová después de haber pagado a Ornán ese precio. En ese altar ofreció holocaustos y ofrendas de paz e invocó a Jehová, quien le respondió por fuego desde los cielos en el altar del holocausto. Entonces Jehová habló al ángel, y éste volvió su espada, la guardó en la vaina y regresó al cielo. Viendo David que Jehová le había oído en la era de Ornán, Jebuseo, ofreció sacrificios allí. Y el tabernáculo de Jehová que Moisés había hecho en el desierto y el altar del holocausto estaban entonces en el lugar de alto de Gabaón. Pero David no pudo ir allá a consultar a Dios porque estaba atemorizado a causa de la espada del ángel de Jehová. Ahí vemos entonces que cuando David vio la destrucción del pueblo, la consecuencia de su pecado estaba destruyendo al pueblo, y David verdaderamente se arrepintió y pidió perdón a Dios. Dios entonces tuvo misericordia y le ordenó al ángel que guardara la espada en su vaina y que cesase la peste, cesase el castigo. Por el verdadero arrepentimiento de David fue que Dios tuvo misericordia. Y a veces nosotros, mis hermanos, no nos damos cuenta que nuestras actitudes negativas, nuestras acciones, no solo nos van a dañar a nosotros, sino a nuestra familia, a nuestros seres queridos. Por eso es bien importante que tengamos en cuenta vivir en la voluntad de Dios, porque dice el apóstol Pedro, que más nos valdría no haber conocido a Dios si conociéndole vamos a seguir pecando. Dice Pedro, más les valdría, porque entonces dice que venimos a ser como el perro que se vuelve a su vómito, es decir, el perro vomita y se come su propio vómito. Cuando nosotros venimos a la iglesia y nos convertimos, nos bautizamos, pero nuestra vida sigue siendo igual, somos así como el perro. Seguimos yendo atrás, saliendo de la iglesia, llevamos una vida mundana, pues estamos comiendo nuestra propia inmundicia, la misma basura, lo mismo que éramos antes. Solo vamos y nos damos un baño de pureza en la iglesia y luego vamos por el mundo viviendo exactamente igual. Pedro pone otro ejemplo, la puerca lavada. Es decir, que si usted toma un cerdito, lo lava, lo baña, lo perfuma, lo tiene dentro de la casa como mascota, como a un gatito que es limpio, usted lo tiene en la casa, huele rico, está linda la puerca, pero ábrale la puerta y ¿qué va a hacer la puerca? Ella no ha dejado de ser puerca, aunque usted la bañó, sigue siendo un cerdo. En cuanto le abra la puerta saldrá
y lo primero que hará será revolcarse en el lodo, porque esa es su naturaleza de puerca, aunque usted la lave. Lo mismo pasa con las personas que realmente no han renunciado a su pecado, que no han tenido un verdadero arrepentimiento. Son así como puercas lavadas. Van a la iglesia, lindas, hermosas, y adoran, cantan, oran. Hay hasta pastores que predican, pero su vida llegan a la casa, tratan mal a la esposa, a la familia. Y así hay muchas personas en el mundo que aunque vayan a las iglesias, regresan a su hogar y no viven como Cristo vivió. Ser cristiano significa eso. Jesús se enojaba, sí se enojaba, pero no pecaba. Por eso dice la palabra, airaos, pero no pecar. Usted se va a enojar en algún momento porque es un ser humano, pero no va a ofender a los demás cuando se enoje. Usted se puede enojar, pero no tiene por qué ofender a los demás. No tiene ese derecho porque Dios ya lo redimió. Si usted sigue ofendiendo a los demás, usted no ha sido redimido. Ahora, una cosa es que usted ofenda y otra es que los demás crean que ofende. A veces, si usted es una persona muy franca, muy sincera, los demás a lo mejor se van a sentir ofendidos. Pero no es lo mismo que usted sea franca a que usted sea falso, que aparentemente tenga una actitud, pero dentro de su corazón, como hemos visto en estas clases, tenga malos pensamientos, tenga cizaña. Eso es muy diferente. ¿Por qué? Porque eso afecta a los demás, no solo a usted, sino a su familia. Su pecado no va a afectar a los extraños, ni va a afectar a las personas que usted ofenda. Las consecuencias de su pecado va a afectar a su familia. Eso es lo triste. Por eso tenemos que tener cuidado. Si amamos a nuestra familia, tenemos que cuidar que nuestro pecado no venga a traer consecuencia a nuestra familia. La mano de Dios, dice, siempre está a favor de su pueblo y Él, nuestro Dios, tiene promesas de bendición para los que le obedecen. No para todos, para los que le obedecen. Así pues, sin importar lo difícil de las dificultades que enfrentemos en el diario vivir, la mano de Dios siempre estará dispuesta a bendecirnos si nosotros vivimos conforme a su voluntad en obediencia. Nuestros esfuerzos serán bendecidos y nuestros hijos y nuestros familiares recibirán la bendición de Dios por nuestra fidelidad. Mírenme, hermanos, lo que les he leído. La bendición de Dios alcanzará no solo a nosotros, sino a todo nuestro hogar. Por eso seamos fieles a Dios, mis hermanos. Termino de leer para terminar la clase y dice, sin embargo, cualquier actitud negativa, de orgullo, ofensiva, ofenderá no solo a la persona que usted dirija la ofensa, sino que ofenderá el corazón de Dios. Y aunque Dios en Cristo extienda su misericordia y nos perdone, las consecuencias dolorosas de nuestra actitud tendrán un efecto afrontando a nuestra familia, a nuestros seres queridos. Entonces, si se fijan lo que le leí, dice que Dios en Cristo es que tiene misericordia, no por nosotros, por Cristo, porque Cristo fue a la cruz, porque Él ya pagó. Y si nosotros ya fuimos redimidos por Cristo, por la sangre de Cristo y fuimos perdonados, cuando nos equivocamos, pedimos perdón a Dios como David, con verdadero arrepentimiento por Cristo, porque Él murió en la cruz. Dios tiene misericordia de nosotros y nos perdona, pero no quita la consecuencia a Dios, porque no hay nada que no se pague, mis hermanos. No hay nada que podamos hacer que no sea pagado. Tiene que ser pagado. ¿Por qué tiene que ser pagado? Porque nosotros ya no vamos a condenación. Tiene que ser pagado aquí. Si nosotros fuéramos a juicio por esos malos actos que tenemos aquí, iríamos a condenación, porque moriríamos en pecado. Pero nosotros ya fuimos redimidos por la sangre de Cristo. Por eso debemos, cuando fallamos, arrepentirnos, pedir perdón, y por Cristo Él nos perdona
y nosotros ya no vamos a ir a condenación. Esa es la promesa para los hijos de Dios. Pero hay de aquellos que están como la puerca lavada, que realmente no se han arrepentido, ni se han bautizado, ni han dejado su vida mundana. Porque arrepentirse significa eso, el que se arrepiente se bautiza. Es el paso que el Espíritu Santo lo hace dar. Tenga en cuenta esta palabra, mi hermano. Y si usted ya dio ese paso, siéntase seguro que cuando se equivoque, Dios por Cristo tendrá misericordia de usted. Y agárrese, porque la consecuencia la tenemos que pagar. Que Dios le bendiga y medite en esta palabra para en adelante cuidar de no cometer errores para que nuestra familia no sufra la consecuencia de nuestros errores. Bendiciones, mis hermanos.